Buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? Pues hoy tenemos otro tema muy interesante y se titula Un derecho de nacimiento igualitario, por Sri Sri Ananda Murti, de su libro Discurso sobre Tantra 2. Muy bien. ¿Por qué habla aquí del derecho de nacimiento de la mujer? Que del derecho de nacimiento de todos, hombres y mujeres, todo es válido y todos tienen el mismo derecho. De eso se trata el tema. Vamos a ver qué nos dice Sri Sri Ananda Murti. Dice así: hace unos meses se me planteó una pregunta complicada. La pregunta era complicada sin duda, pero la respuesta no era en absoluto complicada. La respuesta era muy sencilla. La pregunta se refería al hecho de que casi todas las escrituras del pasado decían que las mujeres no eran elegibles para la salvación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de la etapa final del resultado de la meditación. La salvación significa lograr unificar el alma individual con el ser cósmico, o sea, con el alma cósmica, con la suprema conciencia. Y fíjese, decían estas escrituras que la mujer, por ser mujer, no podía llegar a esa etapa de realización. Dice, casi todas las escrituras de casi todos los llamados credos decían que antes de alcanzar la salvación, las mujeres tendrían que volver en un cuerpo masculino. Fíjense el tupé. Decían que la mujer, que es mujer, pues tenía que volver a nacer, pero en el cuerpo de un hombre, para poder lograr la realización. Semejante falta de cultura, digo yo. Dice, y aquellas otras creencias en las que no hay posibilidad de renacimiento, decían que las mujeres tendrían que esperar al día final del juicio, es decir, al día del juicio final, antes de poder conseguir o esperar cualquier salvación. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Ciertamente se trataba de un problema espinoso, más bien de una pregunta espinosa, pero según Ananda Marga, las mujeres tienen los mismos derechos en todas y cada una de las esferas. Así que, ¿por qué no iban a tener también el derecho de alcanzar la salvación? Verán, los niños y las niñas son como las dos manos del padre. El padre ama a la niña tanto como al niño. ¿Y querría el padre que su niño alcanzara la dicha suprema y su niña ardiera en el fuego del infierno? Ciertamente no. Si uno dice esto, no está haciendo justicia al Padre Supremo. Decir esto es malo, extremadamente malo. ¿Por qué habrían de tener las mujeres derechos diferentes en la espiritualidad? ¿Y por qué en la sociedad? ¿No son seres humanos? Parvati fue la esposa de Shiva, una de las esposas de Shiva, porque en aquella época de la India, como hemos mencionado en algunos otros vídeos, en aquella época, hace 7000 años, había una reyecta, digamos así, entre diferentes razas. La raza mongola, la raza negroide dravida de la India y los arios, que eran ajenos a la India. Llegaban de diferentes partes de Asia y de Europa. Entonces, Shiva se casó
con 3 esposas, de una de cada raza, para poder lograr la unión entre las razas. Y aunque hubo muchos problemas, al final todos aceptaron a Shiva cuando lo conocieron. Parvati preguntó al señor Shiva: oh señor, ¿cuál es la clasificación mínima para convertirse en un aspirante espiritual? Ya saben, para todos y cada uno de los trabajos en la columna de anuncios de un periódico dirá: la cualificación mínima es esto o aquello. Así que la pregunta de Parvati era: ¿cuál es la clasificación mínima para convertirse en un aspirante espiritual? La pregunta de Parvati era una pregunta sana, sin duda, una pregunta muy sana. Y la siguiente respuesta la dio Shiva, creo que hace unos 7.000 años, cuando estuvo aquí en la India. Pero la pregunta no se le planteó a Shiva en inglés. Quiere decir que Parvati le hizo la pregunta en sánscrito o en el idioma de aquella época. Y la respuesta de Shiva fue: el autoconocimiento es el mayor medio para alcanzar la salvación. Las personas nacen como seres humanos debido a sus buenas samskaras pasados, debido a las reacciones de las acciones pasadas, nacen como seres humanos. Pero para alcanzar la liberación no cualificada, tendrán que alcanzar el autoconocimiento. Quiere decir, para llegar a la etapa cuando se sumerge, cuando se une el ser individual con el ser cósmico, primero tiene uno que tener la conciencia desarrollada, por eso decir el autoconocimiento, conocerse a sí mismo espiritualmente, entender cuál es la meta de nuestra vida, cuál es el camino, cuál es la práctica que nos va a llevar. Y lo más asombroso, que para lograr este camino no se paga, chicos, no se paga. Es el derecho de nacimiento de todos y esto no tiene precio, porque es tan caro que no tiene precio. No tiene precio para nadie, ni para el rico, ni el pobre, ni el blanco, ni el oscuro, ni el delgado, ni el grueso, para ninguno. Entonces dice, el autoconocimiento es el mayor medio para alcanzar la salvación. Las personas nacen como seres humanos debido a sus buenos samskaras pasados. Quiere decir que han hecho buenas acciones y la reacción buena es encontrar el camino espiritual. Si uno hace malas acciones, tiene que ver, ¿cómo se dice? Gastar esas reacciones negativas y luego encontrar el camino espiritual. Entonces, si uno tiene buenas reacciones, es más fácil. Pero para alcanzar la liberación no cualificada, tendrán que alcanzar el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la esencia del ser? Para alcanzar la salvación hay que conocerse a sí mismo, es decir, el conocimiento, la proyección de la facultad de conocer no debe estar fuera, debe estar dentro. No se trata de libros externos, se trata de autoconocernos, de ir dentro de nosotros mismos. Dice, la expresión de acción proyectada hacia adentro se denomina Atma Jnanam, conocimiento del alma. Y la expresión de acción proyectada hacia afuera es Apara Jnanam, quiere decir el conocimiento mundano. Uno puede ser un simple y devoto de la conciencia cósmica y no tener ningún conocimiento de libros y lograrlo. Les voy a contar una pequeña historia.
sin muchos detalles, pero la esencia es la que voy a contar. Hablando de la simplicidad del alma. Había un devoto que trabajaba en el campo. Estaba solo porque se le había fallecido su mujer, una hija que tenía. Él trabajaba solo, de sol a sol, pero no dejaba de meditar. Y una vez, Sri Sri Anandamurti le pidió a uno de los monjes, que se le llama Dada, quiere decir hermano, y a la mujer se le dice Didi. Entonces mandó a este Dada, le dijo, tienes que ir a tal ciudad, en el pueblo, allí hay una persona que se llama tal y tal, pregunta. Y él dijo, ¿y la dirección? Tú pregunta. No tenía ninguna dirección. Este Dada viajó durante 3 días para poder llegar a ese sitio. Es que llegó allí y preguntaba por el nombre de esta persona y nadie lo conocía, hasta que finalmente alguien dijo, sí, este hombre vive por allá, trabaja y está siempre cantando Bhavanam Kevalam. Quiere decir solo el nombre del más amado. Un kirtan, cantos de gloria a Dios, que nosotros también cantamos y danzamos, es muy hermoso. Bueno, cuando llegó allí, claro, el Dada, después de 3 días de viaje en esos trenes de la India y hace muchos años, bueno, llegó agotadísimo. Entonces lo primero que hizo es ducharse, desayunar y dormir. Y este hombre, este ser humilde y espiritual, se fue a trabajar durante el día y bueno, y luego vino a la tarde, etcétera, etcétera. El Dada estuvo allí 3 días. Le hizo una revisión de las lecciones de meditación y el señor le dijo al Dada, dice, ¿sabes? Dice, cuando estoy meditando, veo una figura y una luz luminosa, muy luminosa, muy luminosa. Siempre que medito veo esta luz tan luminosa. Bueno, Dada lo escuchó y bueno, después de 3 días se despidió de él y volvió a donde estaba Sri Sri Anandamurti. Y Baba le preguntó, dice, es que tú antes de salir y despedirte de este Margi, Margi quiere decir miembro de Ananda Marga, caminante, de este aspirante espiritual, dice, ¿le has tocado los pies? Y el Dada se asombró. ¿Cómo el monje va a ir a tocar los pies de un miembro? Imagínense lo que pensó él en ese momento. Y dice, se asombró. Y él dijo, no, Baba, dice, no lo hice. Pues deberías ir, dijo. Baba le dijo, deberías volver. Otra vez el Dada pensó, tiene que volver a viajar 3 días. La cuestión es que enseguida no se decidió, pero a los pocos días le dijo, voy a ir a saludarlo, voy a ir a verlo. Y Baba le dijo, no, ya no es necesario. Dice, este hombre cuando meditaba siempre veía la luz divina. Dice, y ya se ha unificado, ya se ha unido a esa luz que representa la conciencia infinita. Un hombre tan simple, pero moral y buena gente. Así que para lograr la unión, lo único que hace falta es devoción, amor y sinceridad. Y que nuestras acciones en la vida estén acorde con el sendero y el camino que queremos lograr. Es muy importante. Entonces, voy a leer nuevamente este shloka, quiere decir este versículo en sánscrito. Les voy a leer la traducción. El autoconocimiento es el mayor medio para alcanzar la salvación.
Las personas nacen como seres humanos debido a sus buenos samskaras pasados. Pero para alcanzar la liberación no cualificada, tendrán que alcanzar o lograr el autoconocimiento primero, ¿no? Para alcanzar la salvación hay que conocerse a sí mismo, es decir, el conocimiento, la proyección de la facultad de conocer no debe estar fuera, debe estar dentro, conocernos, autoconocernos. La expresión de acción proyectada hacia adentro se denomina Atmagyanam, conocimiento del alma. Y la expresión de acción proyectada hacia afuera es Aparagyanam, o sea, el conocimiento mundano. Uno debe adquirir Atmagyanam, es decir, debe tener manifestaciones de acciones proyectadas hacia el interior. Es decir, ver, digamos, si uno medita sinceramente con el tiempo, tiene unas proyecciones internas, que es el autoconocimiento. A medida que se van desarrollando los diferentes chakras, hay diferentes experiencias y estados de autorrealización. Es decir, debe tener manifestaciones de acciones proyectadas hacia el interior. Y esta es la ruta, este es el camino, este es el sendero de la salvación. Hay una diferencia entre liberación y salvación. Liberación es cuando la mente unitaria, la mente del individuo, se unifica con la mente cósmica. Eso se llama liberación, pero eso puede ser temporal, porque como la mente cósmica es la que recibe, la mente cósmica es la que es donde se encuentra todo el universo, puede darse que uno vuelva otra vez a nacer. Aunque si uno logra la liberación, que se llama mukti, entonces si vuelve a renacer, no tiene que volver a través del círculo de, digamos así, de los factores fundamentales para llegar de nuevo a la evolución. No, nace como un ser humano espiritualmente evolucionado y viene con una tarea de maestro a la humanidad. Entonces, pero cuando hablamos de la salvación, eso es cuando la mente individual se funde en el alma individual y ésta se funde en la conciencia infinita. Eso es lo que se llama la salvación. Estos estados pueden ser temporarios o, cuando es la salvación permanente, se unifica. Una gota de agua que se funde en el océano, decimos, la gota se ha transformado en océano. Entonces, de allí ya no se vuelve, pero es en bienaventuranza continua, permanente. Dice, ¿y quién ha de adquirir este Atmagyanam y alcanzar finalmente la salvación? ¿Quién? ¿Quiénes son los que van a lograr eso? Al pasar por tantas estructuras de tantos animales y tantos otros seres, uno obtiene la estructura humana. Es decir, nosotros, hasta que hemos llegado a la estructura de ser humano, hemos pasado por muchas estructuras. Hemos tenido, digamos, la apariencia a lo mejor de insectos, de animales más desarrollados, de mono, de perro o lo que sea. Entonces, hemos pasado por tantos, digamos así, estructuras de tantos animales y tantos otros seres. Uno tiene la estructura humana y cuando uno tiene la estructura humana, se vuelve elegible para el autoconocimiento, Atmagyanam. Es decir, solo cuando logramos la estructura humana, tenemos la capacidad de lograr el autoconocimiento, el conocimiento del alma humana.
Atma-Gyanam. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente humana, digamos así, tiene la particularidad desarrollada, digamos, las glándulas, las emociones, y entonces eso nos ayuda a tener una concentración y una búsqueda interior auténtica. Entonces, la vida humana es muy preciada. Y como dice el autor, si nos amamos a nosotros, tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Cuidar por el progreso de los demás como cuidamos nuestro propio progreso. Entonces dice, y a fuerza de adquirir ese Atma-Gyanam, uno alcanza la salvación. Y cuando uno logra el autoconocimiento, es decir, con ese conocimiento interno, esas visualizaciones internas, esas experiencias de bienaventuranza, uno logra la salvación. Así que la respuesta de Shiva es que la clasificación mínima para conseguir la salvación, para hacer la sadhana, la meditación espiritual, es solo una estructura humana. Eso es lo mínimo. Fíjense, aquí no hablamos ni de millones, ni de coches, ni de belleza, ni de riqueza. Hablamos de ser un ser humano. Quiere decir que esta posibilidad está para todos, sin gastar un euro, chicos. Así que la respuesta de Shiva es que la cualificación mínima para conseguir la salvación, para ser sadhana, es solo una estructura humana. Nunca dijo que debía ser una estructura masculina, que debía ser el cuerpo de un hombre. Dijo que debía ser el cuerpo de un ser humano. La cuestión fue planteada por una honorable mujer, Parvati, y la respuesta de Shiva la satisfizo mucho. Hace unos 7000 años esto fue dicho por Shiva. Así que, según el Tantra, las mujeres tienen el mismo derecho a alcanzar la salvación y no ha habido ninguna diferenciación por parte de Shiva a este respecto. Y ahora vamos a ver qué dijo Krishna. Como saben, Shiva estuvo en este planeta hace 7000 años. Y hace 3500 años vino también Shiva. Si buscan en nuestros audios, van a ver que hay videos que hablan tanto de uno como de otro. Y es muy interesante, muy profundo y muy hermoso. Entonces, nadie dijo que la mujer tiene que vestir así, que no tiene que mostrar su rostro, que no se le vean los ojos, que no se le vea el pelo. A ver, ¿dónde está escrito en la Biblia y en ningún libro religioso que la mujer tiene que vestir así, que tiene que vestir así? Es importante que cada ser humano sea moral y que su vestimenta sea discreta, humilde, modesta. Eso es lo más importante, y limpia. Pero tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos humanitarios y en derechos espirituales. Y ya ven, Krishna también dijo, vamos a ver qué dijo Krishna. Krishna dijo, me encarno en este mundo de era en era para la protección de los virtuosos, la destrucción de los malvados y la restauración del Dharma. Aquí hay mucho que decir. Me encarno, es digamos así, la filosofía tántrica explica que tanto Shiva como Krishna, digamos, fueron la manifestación directa de la conciencia cósmica. O sea, ¿cuál es la diferencia si aquí en el mar aparece una gran ola y allá en otra ciudad, en otro continente, aparece otra gran ola? Es la misma agua, es el mismo mar, es la misma naturaleza. Quiere decir que aunque Shiva apareció
hace 7000 años, que es el que propagó el Tantra. Todo lo que hemos dicho de Tantra, escúchenlo, porque, digamos, Shiva es la fuente del Tantra, el padre del Tantra. Y Ananda Marga sigue Tantra, Shiva Tantra también, pero Ananda Marga tiene sus características especiales también, como dice Sri Shivananda Murti, porque el tiempo ha cambiado la mentalidad de las personas también. Pero la espiritualidad no tiene ni tiempo, ni color, ni vestimenta. Dijo Krishna, me encarno en este mundo de era en era para la protección de los virtuosos, la destrucción de los malvados y la restauración del Dharma. Yo le voy a poner al final de este vídeo unos vínculos para que vean los vídeos que hablan de Krishna. Y como saben, de Krishna y de Shiva, como saben, Krishna guió la guerra del Mahabharata, de la Gran India. Es muy hermoso, muy hermoso. Por eso dice que él viene para la destrucción de los malvados y la restauración del Dharma, la restauración de la espiritualidad, de la moralidad, solo para salvar a las personas que piensan correctamente, solo para salvar a las personas que piensan correctamente, solo para la salvación de los, dice, solo para la salvación permanente de los sadhus. ¿Quiénes son los sadhus? ¿Cuál es el significado de sadhu? Sadhu, bueno, él lo dice acá más abajo, así que leamos lo que dice el autor. ¿Cuál es el significado de paritrana y cuál es el significado de sadhu? Sadhu significa, así como la propia vida es preciosa para uno mismo, la vida de los demás seres creados es preciosa para esos seres. Por lo tanto, quienes son realmente virtuosos tratan a los demás seres como lo harían con ellos mismos. En esto estamos de acuerdo con la Biblia o con Jesús que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿por qué coincide? Porque esa es la verdad. Si no somos capaces de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, como queremos para nuestras propias familias, nuestras amistades, tenemos que querer el bien para todos. No explotar a las personas, no utilizar medios de ningún tipo para que las personas mueren o explotarlas. No, queremos la salvación espiritual para todo el mundo, porque todos nacemos igual y todos morimos igual. Ustedes saben que Alejandro el Magno, cuando murió, bueno, antes de morir tenía un deseo de que cuando lo llevaran en la caja, en el ataúd, tenía que ser con las manos hacia afuera, abiertas, las manos abiertas, que todos vieran que tenían las manos vacías, que no había podido traerse nada de sus riquezas y que su ataúd lo llevaran médicos para ver que ni siquiera los médicos pueden salvar y ir contra la hora de la muerte. Así que todos aquellos que explotan a la humanidad a través de su riqueza, que lo manejan todo con el dinero, ojalá que vivan mucho tiempo, pero que sepan que no se van a llevar ni un euro, ni un dólar, ni ningún tipo de riqueza. Es así, es la ley de la vida. Todos nacemos igual y todos morimos igual. Muy bien, sigamos. Dice, para todos y cada uno de los seres vivos, su vida personal es muy querida, muy costosa. Cada ser vivo tiene amor por su propia vida. Un hombre que, conociendo este hecho, comprendiendo este hecho, ama a los demás como se ama a sí mismo, se llama sadhu. Eso es un sadhu. Como, digamos así, como un santo, una persona de bien. Eso es una persona de bien. No los títulos, no los apellidos. El amar a todos como a sí mismo.
Eso es un sadhu. Eso es un nombre y un título distinguido. Dice, un hombre no debe ser carnívoro como los gatos, los perros y los tigres. Un hombre no debe comer carne, sino que debe amar a todos y cada uno de los seres vivos como se ama a sí mismo. Un hombre así se llama sadhu. Un hombre así, aquí, hombre, está en el género común, no en el masculino. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, cuando uno se refiere en general al hombre, es decir, el ser humano. Ya saben, hombre no es solo género masculino, hombre es género común también. El hombre es mortal. Aquí hombre significa tanto masculino como femenino. Ahora, veamos así. Krishna dijo, solo para salvar a estos sadhus. Sadhu significa quien ama a los demás como a sí mismo. Por su paritrana, quiere decir que solo para salvar eternamente, digamos, no una salvación temporal, sino para la salvación permanente de estos tipos de seres humanos benévolos, bondadosos, justos, limpios. Para eso vino Krishna, para salvar a ese tipo de personas. Dice así, trana significa salvar, trana significa trabajo de socorro, que como saben se llama Tranakarya en sánscrito. ¿Cuál es la diferencia entre trana y paritrana? Aquí Krishna dice, paritrana significa salvar permanentemente. Supongamos que han salvado a una persona de algún peligro. Si ese salvamento es de naturaleza temporal, eso es trana. Durante las inundaciones y las hambrunas hacen trana. No ayudan a la gente permanentemente, sino que les dan un alivio temporal, por lo que es trana. Pero cuando se da un alivio permanente, cuando la gente se salva de los ataques de los demonios permanentemente, entonces se llama paritrana. Cuando uno se libera de todos los grilletes mundanos, es un alivio permanente. Y este alivio permanente es para los sadhus. Sadhu incluye tanto a los hombres como a las mujeres. Así que Krishna apoya también a Shiva. Dice, para la aniquilación para la destrucción de elementos antisociales. Krishna hace como hace, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para él, digamos así, para él, bueno, vamos a ver qué significa esta palabra. Quiere decir, significa colocar una entidad en su posición correcta. Él viene para crear un orden social. Supongan que el Dharma, digamos así, el Dharma, la característica, digamos así, el deber está en su posición correcta. Debido a muchos factores, puede degradarse. Quiere decir que hay épocas en que el Dharma, la espiritualidad, ha predominado, y hay épocas que se degrada. ¿Por qué se degrada? Por la acción de las personas. Dice, esta degradación se llama glani. Si se coloca de nuevo en su posición correcta, donde estaba y donde debería estar, esto se llama stapana. Pero aquí Krishna dice, samstapana, es decir, colocarlo en su posición correcta y hacer los arreglos adecuados para mantenerlo en su posición correcta. Quiere decir, dice, vengo aquí de época en época. Por eso vino primero como Shiva, luego vino como Krishna,
puede ser que en el futuro vuelva nuevamente. Es la conciencia cósmica misma que aparece como un hombre, como un ser humano normal, pero trae esa fuerza, trae esa filosofía, trae esas acciones que pueden cambiar y enderezar a lo que está torcido. Entonces, quiere decir que, pero tenemos que trabajar para ello. Tenemos que ayudar a la humanidad a encontrar el camino espiritual. Eso es fundamental. Quiere decir que, ¿por qué vienen estas grandes personalidades? Bueno, a ver, hay mucha gente en este mundo, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que tienen una gran fuerza espiritual. Pero resulta que la degradación es tan grande que aún un conjunto de seres humanos buenos, bondadosos, con una filosofía de vida moral, de un buen estándar, no pueden enderezar lo torcido. Entonces hace falta una gran entidad que venga con esa gran fuerza. ¿Entienden? Entonces viene, da muchas pautas, muchas cosas, una gran filosofía, una gran estructura para una sociedad buena y nueva. Y eso lleva tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jesucristo, pues ya saben sobre Jesucristo. Y entonces, ¿cuántos años llevó para que se expanda el cristianismo o el catolicismo u otras religiones? Llevó mucho tiempo. Entonces, así sucede con la moralidad. Digamos así, el Dharma no es una religión, es espiritualidad. Y entonces, estas grandes personalidades vienen, dan un modo y un camino nuevo en la vida para encontrar la espiritualidad y al Ser Supremo. Y después de muchos miles de años, otra vez hay degradación. Y otra vez va a venir. Por eso dice que vendrá de época en época, cada vez que sea necesario. No solo en este planeta, chicos, somos un planeta de todo el universo. Así que fíjense la responsabilidad del Padre Supremo. Aquí el Señor Krishna nunca dice que las mujeres no tienen derecho a alcanzar la salvación. Así que en nombre de la filosofía de Ananda Marga y también en nombre del culto del Tantra, culto quiere decir de la práctica del Tantra, anuncio que los hombres y las mujeres, que los niños y las niñas de Paramapurusha, de la conciencia cósmica, los hijos y las hijas de Paramapurusha, tienen el mismo derecho de nacimiento a alcanzar la salvación. Los que dicen que las mujeres no tienen el mismo derecho son elementos antisociales, representan intereses creados. Este tema se dio el 5 de octubre de 1978 en Madras. Y también a partir, digamos así, aparte de encontrarse en el libro de discursos de Tantra, discursos sobre Tantra número 2, también se encuentra en el libro de Ananda Vachanamamrita en parte 6. Esto de discursos quiere decir discursos Ananda Vachanamamrita, discursos de dulzura, de Ananda, de bienaventuranza. Bueno, amigos, gracias por estar presente todas las semanas. Es un placer ver cuando a la gente le gusta, pero aún así no hay muchos comentarios, pero sé que ahí están semana a semana. Les deseo lo mejor. Sigan el camino del Dharma. Conózcanse a sí mismos para poder conocer lo más bello de nuestra existencia, que es la realización del Ser Supremo. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por estar allí.